que los gobernaran desde España. De tal manera que ellos reclaman, por eso estos dos derechos, el derecho de suelo y el derecho de sangre, que van a reclamar los criollos, están de alguna manera, son los que van de alguna manera a justificar todo el movimiento revolucionario que va a llevar a la independencia. Bien, de tal forma que llevamos entonces dos principios fundamentales: la división del clero y el concepto de autoridad que se va a imponer el uno y el otro, el primero por la iglesia, por los obispos, el segundo por las comunidades religiosas, que van a sostener el principio de soberanía popular y que va a estar de alguna manera impulsado por los criollos, manteniendo o defendiendo estos dos derechos, el derecho de suelo y el derecho de sangre. Y esto va a facilitar de alguna manera la expansión de las ideas de independencia. En tercer lugar, tenemos que decir que estas ideas, todas estas ideas y todos estos nuevos conceptos se dieron a través de la iglesia, y a través del clero, porque la iglesia en ese entonces era la responsable directa de la educación, no era el Estado como en la actualidad. La iglesia era la que tenía de alguna manera bajo su poder y bajo su responsabilidad la formación de las nuevas generaciones, y por eso todas estas ideas que empezaron a fraguarse entre los criollos se recibieron a través de la iglesia, a través de las comunidades religiosas y a través de las instituciones de educación presentes en la región. Ellos, la iglesia, sobre todo las comunidades religiosas, los jesuitas, los dominicos y los franciscanos, fueron poco a poco sembrando estas ideas, y esto fue lo que permitió que de alguna manera se desarrollara la independencia. Pero el apoyo de la iglesia no estuvo solamente en el campo de la educación, que fue fundamental, porque la iglesia a través de las comunidades religiosas pues formaron de alguna manera estas ideas. También la iglesia contribuyó de manera fundamental en el reclutamiento y en la conformación de los ejércitos. En esa época no existían los medios de comunicación que tenemos ahora, de tal manera que los que facilitaron de alguna manera la incorporación de muchas personas, de muchos jóvenes, a muchos campesinos a los ejércitos de liberación, de independencia, para llevar a cabo la independencia, pues fue la iglesia, los sacerdotes de las parroquias, el clero. Este clero patriota fue el que de alguna manera a través de los púlpitos fue motivando a la gente para que se llevara a cabo la independencia de nuestros pueblos, y esto fue lo que llevó a que muchas personas, muchos jóvenes, impulsados en muchos casos también por un espíritu religioso, pues se sumaran a esta causa, y de esta manera se fueran organizando y consolidando los ejércitos que hicieron posible la independencia. Y en muchos casos el clero también se vinculó como capellanes, que lograban mantener la moral de los ejércitos, de los soldados, de los que luchaban, los atendían espiritualmente, etcétera. De hecho, por eso todavía se mantiene la figura o la presencia de la iglesia en las fuerzas militares, porque es una tradición que viene ya desde esta época, cuando los sacerdotes se vincularon directamente a la campaña libertadora y se vincularon a los ejércitos como capellanes, apoyando a de alguna manera levantando la moral de los soldados y tratando de acompañar a los heridos en los momentos de su agonía, etcétera, de tal forma de que no podemos desconocer de tal forma de que no fue solamente a través de la formación de nuevas ideas o a través de la conformación de los ejércitos, sino también que muchos se vincularon a esta causa. De tal manera que, como podemos darnos cuenta, el papel de la iglesia en este momento histórico de la independencia fue fundamental, Si bien se dividió inicialmente la iglesia a través del grupo del clero patriota, de los curas y las comunidades religiosas, lograron estos elementos, el cambio del concepto de mentalidad, el cambio de concepto de autoridad que se tenía
hasta ese momento, y en segundo lugar, pues también reclutando y motivando la vinculación a los ejércitos y vinculándose directamente a la campaña libertadora como capellanes que ayudaban también en esta tarea. Bien, ese es como el segundo momento. Ahí podríamos hablar mucho rato de cada uno de estos elementos, entrar a profundizar más el papel de la Iglesia en la campaña, en todo el proceso de la independencia, pero quisiera pasar también al tercer momento que me parece importante, y es mostrar el papel de la Iglesia en la consolidación de la identidad nacional colombiana. El papel de la Iglesia en la identidad nacional. En la identidad nacional. Mire, no podemos desconocer, y ningún historiador se atreve a negarlo, que la mayoría de los países latinoamericanos, la Iglesia ha jugado un papel fundamental en la consolidación de nuestra identidad nacional. De tal manera que, de la misma manera que el Papa dice que Europa hunde sus raíces en el cristianismo, lo mismo tenemos que decir de la identidad nuestra, colombiana, peruana, argentina, chilena, etc. Que la identidad de nuestros pueblos hunden sus raíces en el cristianismo. De tal manera que estos 200 años que han transcurrido desde 1810 hasta la fecha, en todos estos 200 años la Iglesia ha sido fundamental para consolidar la identidad nacional. Y yo quisiera mencionar fundamentalmente tres campos en los cuales la Iglesia ha tenido una participación de alguna manera fundamental. La primera es de carácter soteriológico. La segunda es de carácter moral y la tercera es de carácter social. Entre otros campos que podríamos desarrollar. Miremos el primero, el desarrollo, el primer campo en el cual la Iglesia ha tenido un papel fundamental, y es en el campo soteriológico, la salvación, el concepto de salvación. Miren, una de las necesidades fundamentales del ser humano, o una de las dimensiones fundamentales del ser humano, es la dimensión religiosa. La dimensión religiosa. En esto, los antropólogos, ningún antropólogo se atreve a negar la dimensión religiosa del ser humano. El ser humano por naturaleza es un ser religioso y por lo tanto es un ser espiritual. Y por tanto necesita de alguna manera de la religión. Por eso algunos pensadores, algunos filósofos dicen que estrictamente ateos no hay. El ateísmo termina convirtiéndose también en una creencia, porque el ser humano por naturaleza es un ser religioso y necesita de alguna manera de la vida espiritual en el desarrollo de su personalidad y en la consecución de sus ideales. De tal forma de que, teniendo claro este principio de que el ser humano es por naturaleza un ser religioso y que necesita por tanto de la religión para satisfacer una necesidad vital, debemos decir de que en el cumplimiento de esta necesidad, pues la Iglesia ha sido de alguna manera la institución que a lo largo de estos 200 años ha tratado de aportar, de ayudar, de colaborar para que nuestros pueblos, para que nuestras gentes, nuestras familias, nuestros hijos, pues puedan de alguna manera desarrollar esta dimensión espiritual tan fundamental en la vida del ser humano. Y aquí podríamos decir que cuando se habla del aspecto soteriológico, hay que resaltar muchos elementos que han ido de alguna manera consolidándose dentro de nuestra cultura. En primer lugar está lo de la iniciación cristiana.
lo de la iniciación cristiana. Podríamos decir que si hiciéramos un estudio de estos 200 años de independencia, podríamos atrevernos a decir, tal vez sin temor a equivocarnos, que el 95%, tal vez pueda ser hasta más, de las personas que han vivido en nuestros pueblos durante estos 200 años han sido bautizadas, han recibido el bautismo. ¿Por qué? Porque han tenido clara, como una convicción religiosa, el valor y la importancia del bautismo. Incluso antiguamente este era un sacramento que se recibía casi que inmediatamente nacía el niño. Una señora tenía un niño y al otro día, o más tardar 2 o 3 días, ya lo estaban llevando a la parroquia para que el sacerdote le administrara el bautismo. Y por eso puedo decir de que si hiciéramos una investigación, podríamos llegar a la conclusión que el 95% de las personas que han vivido en estos 200 años de independencia han sido bautizadas, y este dato podría tal vez ser mayor. Y dentro de la iniciación cristiana entra también los 2 demás sacramentos, el sacramento de la confirmación y el sacramento de lo que llamamos nosotros la primera comunión. La primera comunión. Todavía hoy, en sociedades tan laicistas como las nuestras, la inmensa mayoría de los niños y adolescentes hacen su primera comunión, hacen la primera comunión, y forma parte de la tradición cultural de nuestros pueblos, religiosa de nuestros pueblos. De tal manera que aquí también podríamos decir que hay un amplio número de niños y adolescentes que han recibido estos otros sacramentos. También lo podríamos decir acerca del matrimonio y la consolidación de la familia. Ahora menos que antes, Antiguamente, podríamos decir más o menos hasta la década de los 50, la mayoría de las familias estaban fundadas sobre el sacramento del matrimonio. Todo el mundo se casaba por la iglesia. Y ahora no. Ahora las estadísticas son realmente preocupantes, porque el incremento de uniones libres y de matrimonios civiles pues es cada vez mayor, superior, y hay un decremento, la estadística es que cada vez son menos las parejas que acuden al sacramento del matrimonio. De tal manera que, pero aún así podemos decir que si miramos la historia de nuestros pueblos en estos 200 años, la mayoría de las familias que se consolidaron durante este periodo recibieron el sacramento o están fundadas sobre el sacramento del matrimonio. La mayoría, incluso en esta época, aún con el aumento de la unión libre y del matrimonio civil. Si miramos, por ejemplo, la celebración dominical de la Eucaristía, el domingo se había consolidado en nuestros pueblos a lo largo de todos estos 200 años como el día de descanso, y digámoslo, parte de esa tradición ha sido la participación en la celebración de la Eucaristía, sea por mandato divino, sea por temor, por lo que sea, pero es un hecho de que antiguamente, mucho más que ahora también, por supuesto, pues la participación de nuestros antepasados en la celebración dominical era realmente altísima. Aún hoy, en el oriente antioqueño se celebran los domingos 423 Eucaristías en el oriente antioqueño, 423 misas, por supuesto con una participación muy elevada, lo que no quiere decir de que todos asistan a la Eucaristía. Y así podríamos continuar mencionando, dentro de este momento soteriológico, la religiosidad popular de nuestras gentes. La religiosidad popular.